Muy buenos días queridos amigos y bienvenidos sean a un nuevo episodio de Todo un Flash. En el capítulo de hoy vamos a seguir con la temática de las bebidas que ya estuvimos analizando la semana pasada, pero esta vez vamos a hablar sobre la historia de origen de una bebida en específico. Winston Churchill, el famosísimo primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, supuestamente dijo una vez que el gin tonic había salvado más vidas y cabezas inglesas que todos los médicos del imperio. No es que lo dijo únicamente por ser fanático de la bebida, sino que el gin tonic, más precisamente el agua tónica, contiene en su fórmula a uno de los primeros antibióticos descubiertos en la historia de la humanidad. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar sobre el origen de esta mítica bebida, el porqué de su uso como medicamento preventivo contra la malaria y sobre cómo empezó el largo recorrido en la creación de los antibióticos. Así que pónganse cómodos, prepárense un buen vaso de agua tónica y empecemos nomás con el capítulo de hoy. El gin tonic es una bebida de invención inglesa que surge de combinar ginebra con agua tónica. Si bien las proporciones son a gusto y piacere del consumidor, en general son similares a las usadas para la preparación del fernet con cola, en un 70-30 digamos. Además, se lo puede servir con lima, naranja, clavo de olor, romero o cualquier otra infinidad de acompañantes distintos. Pero como esto no es un curso de baristas, vamos a pasar del tema. Sin embargo, el compuesto más importante de esta bebida, encargado de darle su característico sabor amargo, se lo conoce como quinina. Si de casualidad tienen en su cercanía una botella de agua tónica, podrán notar que en la parte de los ingredientes, la quinina es uno de los primeros que figura en esta lista. Y es precisamente este compuesto de quien estaremos hablando hoy, porque no solo es el encargado de darle el corazón y el alma al agua tónica, sino que además es una droga utilizada contra el tratamiento de la malaria. Y acá es donde nos preguntamos, ¿cómo es que llega un medicamento contra la malaria a mi trago? Y créanme que la historia de cómo se realizó este descubrimiento es cuando menos increíble. La quinina es la primera droga específica descubierta contra la malaria, siendo esta un alcaloide extraído de la corteza de la cinchona o quina, que es una planta nativa de los Andes. Su nombre proviene de una historia interesante, ya que se lo pusieron en honor a la condesa de Cinchona, que era esposa de quien en el año 1683 era el actual virrey español en Perú. Aparentemente, esta mujer habría contraído una enfermedad que le causaba fiebre, probablemente malaria, y los nativos le brindaron esta curiosa corteza que habría curado su malestar. Claramente, en esta época no existían aún los métodos tecnológicos necesarios para poder extraer el compuesto activo de la corteza, así que su consumo se daba principalmente en forma de polvo, el cual obtendremos al moler la corteza de cinchona. Al ir ganando popularidad como antifebril, este curioso remedio fue popularizado por los jesuitas, que lo llevaron al continente europeo para inicios del siglo XVII. Para el año 1777, la popularidad de esta corteza era tal que uno de los miembros de la Marina Real Inglesa, un tal James Lind, recomendó que todos los barcos con destino a regiones selváticas o tropicales, donde desarrollar fiebre de origen desconocido era bastante frecuente para los marineros, tuvieran su suplemento de corteza de cinchona en abundante cantidad. Y realmente tenía sentido, especialmente porque se desconocía sobre la existencia de los microorganismos y se veía en la cinchona un método preventivo cuando menos práctico. Pero había un pequeñísimo problema. Su gusto era extremadamente amargo, y ni siquiera pulverizándola y mezclándola con agua o azúcar se podía llegar a compensar la amargura. Para colmo, su consumo incluso en dosis terapéuticas podía causar una intoxicación conocida como cinchonismo, la cual se caracterizaba por la aparición de tinnitus, que es ese molestísimo pitido que aparece de la nada en los oídos, vértigo, dolor de cabeza, náuseas y también vómitos. Y por si fuera poco, la vida media de este compuesto era de tan solo un par de horas, por lo cual su consumo tenía que ser de al menos 2 veces por día, hecho que obviamente potenciaba la aparición de los efectos adversos. Como podrán ver, la situación era mucho más compleja de lo que parece. A pesar de que este problema parecía no tener solución, el uso de la cinchona continuó creciendo, especialmente durante la época del imperialismo colonial británico en la India, allá por mediados del siglo XIX. Para que se den una idea, el consumo en este periodo de tiempo llegó a escalar de forma tal que anualmente se necesitaban más de 700 toneladas de corteza en polvo para consumo de los soldados.
Y es que las distintas guerras coloniales emprendidas por los británicos durante este y los 2 siglos anteriores estuvieron salpicadas de desastres provocados por enfermedades tropicales transmitidas principalmente por mosquitos. Una de estas enfermedades era nada más y nada menos que la temida malaria. Y antes de seguir avanzando con la historia, creo que cabe hacer una pequeña pausa infectológica para contarles qué es la malaria y cómo se contagia. La malaria o paludismo es una zoonosis transmitida a través de la picadura del mosquito que tiene como agente responsable a un parásito del género Plasmodium. El nombre de esta enfermedad, que significa mal aire, viene precisamente de las zonas en las que uno podía contagiarse, siendo estas las ciénagas y pantanos donde el mosquito Anófeles abunda. El mosquito inocula al humano con el parásito, el cual llega al hígado y comienza a reproducirse, sin ser detectado por el sistema inmune. Posteriormente, destruye a las células hepáticas y se libera a circulación sanguínea, donde se introduce a los glóbulos rojos presentes en la sangre. Allí comienza a reproducirse, comiendo la hemoglobina dentro de los eritrocitos y posteriormente destruyéndolos, para luego continuar atacando a mayor cantidad de glóbulos rojos y así sucesivamente. Esta enfermedad suele manifestarse con brotes de fiebre, escalofríos y dolor abdominal, que coinciden con la liberación de los parásitos a la sangre. Si bien en la actualidad existen abundantes alternativas terapéuticas y de prevención, hay aproximadamente 260 millones de personas en el mundo que padecen de malaria, la cual se cobra al menos a medio millón de víctimas en forma anual, y la cosa empeora aún si consideramos que la mitad son chicos. Me parece que es importante tener conciencia respecto de este tipo de situaciones, especialmente cuando se trata de enfermedades que afecten principalmente a los países menos desarrollados. Ahora, si pensamos que esta es la situación actual para el año 2025, imagínense cómo sería en esa época, con los escasos conocimientos sobre la transmisión de la malaria y las medidas higiénicas que eran, cuando menos, deficientes. Para que se den una idea, no fue hasta el año 1846 que el doctor Ignaz Semmelweis propuso la loca idea de que tal vez lavarse las manos era una buena medida antiséptica. Retomando con nuestra historia, a esta altura estamos en una encrucijada. Hay que obligar a miles de millones de soldados a tener que tomar una bebida, ahora llamada agua india, la cual era extremadamente amarga, que debía ser consumida 2 o más veces por día y para colmo de males era potencialmente nociva. ¿Era eso o la muerte por malaria? ¿Cómo se las ingeniaron entonces los soldados para poder paliar el mal trago? Nunca antes mejor dicho. La respuesta es de lo más sencilla, agregándole alcohol. Y es que en ese momento todos los marinos de la Marina Real tenían derecho a una ración al día de ginebra, la cual mezclaban con el agua india para hacerla mucho más apetecible. Esta resultó ser una excusa perfecta para socializar una medicina que resultaba ser imprescindible, ya que el alcohol aportaba un sabor un poco más agradable, además de infundir a las tropas con cierto grado de valor. Y es así como surgió el prototipo del gin tonic, ya que todavía no habíamos llegado a la invención del agua tónica como tal. Fue recién en el año 1820 cuando dos farmacéuticos franceses aislaron de forma efectiva el compuesto activo de la corteza de cinchona, la quinina. La mezcla de la quinina con el agua carbonatada, desarrollada por Johann Schweppes, a ver si les suena ese apellido, fue lo que le dio el origen al agua tónica o Indian Tonic, que comenzó a comercializarse oficialmente en el año 1858, cuya mezcla dio origen, ahora sí, al mundialmente famoso trago Gin Tonic. Más allá de que hemos llegado al momento en el que se desarrolló nuestra bebida estelar de la noche, la historia de las drogas contra la malaria todavía continúa. Para cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Países Bajos controlaba el 80% de la producción mundial de quinina, gracias a sus plantaciones en la isla de Java. Sin embargo, estas fueron capturadas por las tropas japonesas, lo que representó el cese del transporte de quinina para los aliados y básicamente el control total del único antimalárico conocido en ese momento por parte del eje. Para que se den una idea, la magnitud catastrófica de este hecho, el desarrollo de nuevas drogas antimaláricas en Estados Unidos era un proyecto tan pero tan importante que ocupaba el segundo puesto en la escala jerárquica de investigación, siendo superado únicamente por el desarrollo de la bomba atómica con el famosísimo Proyecto Manhattan. Y para el año 1946 comenzó a comercializarse un nuevo medicamento, la cloroquina,
que durante los siguientes 20 años fue considerada como la droga de elección para la prevención y el tratamiento de la malaria. Y es en este punto donde concluye nuestra historia de la quinina, el agua tónica y el gin tonic, así como también el episodio de hoy. Espero les haya resultado interesante esta curiosa historia. Les pido que me sigan en este canal para más videos por el estilo. Y por último, quiero que recuerden que cada vez que tomen un vaso de agua tónica, están no solo protegiéndose contra la malaria, sino también están bebiendo un pedacito de historia. Espero tengan una hermosa semana, gente, y será hasta la próxima.